Hola, el día de hoy vamos a exponer sobre estabilidad de taludes. Mi equipo está conformado por Samantha Cabral Torres, Torres Hernández Jimena, García Sánchez Luz María, Esperanza Linares Moisés y su servidora Samara Ángeles. Ok, bueno, pues nosotros tenemos como objetivo aplicar los conocimientos sobre las propiedades índice, hidráulicas y mecánicas de los suelos para comprender su comportamiento y utilizarlos adecuadamente en la ingeniería civil. Como objetivo de nuestra competencia número 6, tenemos calcular la estabilidad de taludes aplicando los diferentes métodos de análisis que permitan interpretar los resultados cuando se determinan los circuitos críticos en taludes para prevención de fallas. Ok, bueno, la estabilidad de taludes en un suelo se ve determinada por factores que son capaces de modificar las fuerzas tanto internas como externas que actúan sobre el terreno material, involucrando propiedades del material, cohesión y fricción interna, densidad y calidad de fractura y meteorización del material. Para resolver un problema de estabilidad es necesario tener en cuenta las ecuaciones de campo y los vínculos constructivos. Bueno, como primer tema tenemos tipos y causas de fallas en taludes. Ok, bueno, la falla de un talud se presenta tanto en taludes naturales como en los construidos por el hombre. Muchos proyectos de ingeniería resultan afectados o afectan la estabilidad de taludes al sufrir modificaciones en su topografía. El análisis convencional de estabilidad de los taludes en dos dimensiones busca el determinar la magnitud de las fuerzas o movimientos actuantes que provocan el movimiento y determinar la magnitud de las fuerzas o momentos resistentes que se opongan al movimiento que actúan en los suelos que forman el talud. Ok, bueno, como primer punto vamos a conocer los factores que influyen en la estabilidad del talud. La falla de un talud o ladera se debe a un incremento de los esfuerzos actuantes o a una disminución de resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Esta variación en general es causada por los efectos naturales y las actividades humanas, como lo podemos ver en la imagen. Ok, bueno, uno de los factores que afectan es la erosión, ya que el agua y el viento continuamente afectan a los taludes erosionados. La erosión modifica la geometría del talud y por lo tanto los esfuerzos a los que está sometido resultan diferentes al iniciar analizando una modificación en las condiciones que tenía, como se puede observar en la imagen. Otro de nuestros factores, bueno, pues es la lluvia, ya que durante el periodo de lluvias los taludes se ven afectados al saturarse los suelos con los que son formados. Por otro lado, tenemos los sismos, ya que estos suman fuerzas dinámicas a las fuerzas estáticas actuantes a los que está comprometido el talud, provocando esfuerzos cortantes dinámicos que reducen la resistencia del mismo. También tenemos los aspectos geológicos, ya que algunas fallas de taludes son provocadas por aspectos geológicos no detectados durante el levantamiento y la exploración de campo. También podemos tener las cargas externas, ya que la aplicación de una carga sobre la corona del talud provoca un aumento de las fuerzas actuantes en este, lo cual puede llevar a una falla del talud si estas cargas son controladas, no, perdón, no son controladas o tomadas en cuenta durante la evaluación de la estabilidad del mismo. También tenemos, por otro lado, las excavaciones o rellenos, ya que las actividades de construcción realizadas al pie del talud o la colocación de una sobrecarga en la corona puede causar falla al modificar la condición de esfuerzos a las que está sometido.
Por otro lado, tenemos la condición de presión de poro y vaciado rápido, ya que los ensambles pueden estar sujetos a un cambio rápido al nivel de agua y se ven sujetos a una reducción de la fuerza lateral que proporciona el agua. Además, por otro lado, el exceso de presión o poro no tiene tiempo de dispararse. Ok, vamos a comenzar con los tipos de falla. Tenemos como primer punto la falla por deslizamiento superficial. Este tipo de falla suele afectar grandes áreas del terreno. El movimiento superficial se produce sin una transición y busca entre la parte superficial móvil y la masa inmóvil más profunda, que no se presenta en la falla definida, como se puede observar en la imagen. Por otro lado, tenemos lo que es la falla por rotación. En esta, el deslizamiento ocurre abarcando una masa considerable del suelo, ya que esta afecta la profundidad geométrica del talud. Este tipo de falla presenta una superficie cilíndrica o concoidal sobre la cual se produce el movimiento y generalmente es de forma súbita. Por otro lado, tenemos lo que es la falla local. Esta ocurre cuando la superficie de falla corta al plano inclinado del talud entre el hombro y el pie, sin cortar el pie del talud. Coloquialmente, este tipo de falla se conoce como descorchamiento. Por otro lado, tenemos lo que es la falla de pie. Esta se presenta cuando la superficie de falla tiene cercanía al pie del talud y corresponde a una falla catastrófica del talud. Por otro lado, tenemos la falla base. Esta ocurre cuando la superficie de falla corta un plano horizontal que forma la parte de la base del talud y corresponde a una falla general en toda la geometría de este. Esta presenta mayor profundidad y puede ser limitada por estratos más resistentes. Por otro lado, tenemos la falla de traslación. Esta falla se presenta como un movimiento importante del cuerpo del talud sobre una superficie relativamente plana asociada con estratos como resistente localizada en las cercanías del pie del talud. También podemos tener la falla por flujo. Esta se da normalmente en suelos lodosos y esta corresponde a movimientos relativamente rápidos en una parte del talud, de forma que estos movimientos y las velocidades en las que ocurren corresponden al comportamiento que presenta un líquido viscoso. También podemos tener la falla por licuación. Es el fenómeno de licuación que se presenta cuando provoca una reducción rápida de la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Esta pérdida pues conduce al colapso del suelo y por lo tanto al colapso de nuestro talud. Bueno, mi nombre es Luz María y el siguiente tema que vamos a explicar son métodos de análisis de falla en taludes. Tenemos el método de las novelas o rebanadas, conocido también como un método sueco, método de las novelas o método USBR. Este método asume superficies de fallas circulares, divide el área de la falla en tajadas verticales, obtiene las fuerzas actuantes y resultantes para cada tajada y con la sumatoria de estas fuerzas, como se muestra en la imagen. Tenemos los métodos aproximados, el método ordinario o de Frobenius, método de simplificación de Bishop, el método de simplificación de Hambu, métodos precisos son el método Morges, el método Spencer y el método Sarma. Las fuerzas que actúan sobre las dovelas son el peso o fuerza de gravedad, la cual puede descomponer de una tangente y una normal a la superficie de falla. La superficie resistente de cohesión y fricción que actúan en forma tangente a la superficie de falla y las fuerzas de presión de tierra y cortantes en las que las paredes de novelas, las cuales no son consideradas por Frobenius, pero sí son tenidas en cuenta en otros métodos de análisis más detallados. Tenemos las fuerzas verticales que actúan
cada rebanada W, que incluye que es el peso del suelo más el agua directamente arriba de ellas. También incluye el peso de cualquier carga externa como una estructura, la fuerza neta o efectiva que actúa hacia abajo en la parte curva de la rebanada es el peso total menos la fuerza hacia arriba debido al esfuerzo neutro, que es igual a W, menos U, que es la fuerza de arriba. U se halla multiplicando el esfuerzo neutro, que se calcula por la red de flujo por el ancho de la dovela. Tenemos el método simplificado de Bishop. Bishop en 1955 presentó un método utilizado novelas, dovelas y teniendo en cuenta el efecto de las fuerzas entre dovelas, originalmente desarrollado para rótulas circulares, considerado que las interacciones entre las rebanadas son nulas. Y este se calculó o se lleva a cabo buscando el equilibrio de momento respecto al centro del arco circular, aunque la versión posterior se puede aplicar a superficies no curvas definiendo centros ficticios. Esto solo aplica a superficies de rótulas circulares. Los resultados obtenidos de FS tienden a ser más elevados que en el método de Frobenius. Y aquí podemos observar las dos ecuaciones que se realizaron, que es FS y FA. Tenemos el método simplificado de Hambu. Hambu en 1973 presenta un método de dovelas para superficies de fallas curvas, no necesariamente circulares. También supone que las interacciones entre rebanadas entre nulas, entre la diferencia de Bishop busca el equilibrio de fuerzas y no de momentos. Aquí se puede ver la fórmula. Eh, Experiencias posteriores hicieron ver que la interacción nula entre el caso del equilibrio de fuerzas era demasiado restrictiva, lo que obligó a introducir un factor de corrección empírico aplicable al FS en versiones posteriores. En el denominado método riguroso se define una línea de empuje entre las rebanadas y se busca un equilibrio en las fuerzas de momento respecto al centro con base de cada una. Como se muestra en el diagrama, tenemos el método de Spencer. Este pertenece a la categoría de los denominados rigurosos. Supone que las interacciones entre rebanadas aparece una componente de empuje con ángulos de una inclinación constante, por lo que mediante interacciones analiza tanto el equilibrio en momentos como en fuerzas en función de este ángulo, hasta ser convergente hacia un mismo valor calculado en Fs. Corresponde es aplicable en cada una de las rótulas circulares. Y aquí podemos ver la gráfica con cada uno de los datos. Tenemos el método de Monster-Geners Price, el método de todo de Monster-Get y de Price en 1965 asume que existe una función que relaciona las fuerzas decortantes y las fuerzas normales entre dovelas. Esta función puede considerarse como en el caso del método de Spencer o puede considerarse otro tipo de función. Esta posibilidad se supone una determinada función para determinar los valores de la fuerza entre dovelas. Lo hace un método más riguroso que en el de Spencer. Y por último tenemos el método de Sarma. El método de Sarma en 1973 es muy diferente a todos los métodos descritos anteriormente porque en este considera que el coeficiente sísmico y el factor de seguridad son desconocidos. Se asume entonces un factor de seguridad y se encuentra el coeficiente sísmico requerido para producir este. Generalmente se asume un factor de seguridad que es de 1 y se calcula el coeficiente sísmico requerido para que se obtenga un factor de seguridad. En el método de Sarma, la fuerza constante de tajadas es una relación con la resistencia al corte. En el procedimiento de SARMAS fue desarrollado para el análisis sísmico de estabilidad y tiene algunas ventajas sobre los métodos para este caso. Mi nombre es Samantha Yosedín Cabral Torres y yo les voy a hablar acerca de el análisis de círculos críticos, que es el tema 6.3.
Bueno, el análisis para la falla circular, bueno, tenemos que esta falla ocurre en uno de los siguientes modos. Podría ser cuando la falla ocurre de tal manera que la superficie de deslizamiento interfecta el talud en una o arriba de su pie, es llamada falla de talud. Y al círculo de falla, que se le llama círculo de pie, si este pasa por el pie de talud y del círculo. Aquí podemos ver la imagen de las dos fallas. También tenemos cuando la falla ocurre de tal manera que la superficie de deslizamiento pasa alguna distancia debajo del pie del talud y se llama falla de base. El círculo de falla, en el caso de una falla de base, se llama círculo de medio punto. Tenemos aquí la falla superficial y la falla base del círculo de medio punto. Este análisis se realiza en términos de esfuerzos totales y se considera el caso de una arcilla totalmente saturada que puede soportar esfuerzos bajo condiciones no drenadas. Por lo tanto, pues esta nos permitiría determinar el factor de seguridad de un talud inmediatamente después de su construcción o de la aplicación de nuevas cargas sobre él. Por otro lado, tenemos el método de Hoyt y Bright. Hoyt y Bray presentaron una serie de gráficas para el análisis de estabilidad de fallas circulares que nos permite determinar rápidamente lo que es el factor de seguridad de un talud o establecer la sensibilidad de esta a los cambios en las condiciones del agua subterránea. Las gráficas solo se deben utilizar para el análisis de superficies de fallas circulares, que es en suelos o en depósitos de rocas donde las propiedades no cambian, es decir, el material homogéneo, y para las condiciones señaladas en cada gráfica. Las suposiciones adoptadas para encontrarlas fueron las siguientes. Tenemos que el material que forma el talud se asume homogéneo y sus propiedades mecánicas no varían con la dirección de la carga. Por otro lado, también tenemos que la falla ocurre sobre una superficie circular que pasa por el pie del talud, de acuerdo con Terzaghi. Esto en 1943, cuando el valor es mayor a 5 grados, el círculo de falla cuyo extremo inferior pasa por el pie del talud da el factor de seguridad mínimo. Aquí tenemos nuestra fórmula y esta se presenta una grieta de tensión vertical en la parte superior o en la cara del talud. Bueno, pues vamos a hablar acerca del tema 6.4, que es prevención y corrección de fallas en taludes. Para comenzar, vamos a hablar acerca de la teoría que dio Eulalio Juárez en 1973, cuando habla acerca de qué son los taludes, las cuales son superficies inclinadas y pues estas obviamente se pueden formar de manera natural o incluso por intervención humana. En el caso de las primeras, que es intervención natural, las conocemos como laderas y las artificiales como cortes y terraplenes. Los factores que llegan a producir fallas en la estabilidad de las laderas y los taludes es precisamente la influencia que se tiene dentro de estos. En este caso podemos mencionar en el caso de la temporada de lluvias, existen las filtraciones y el desarrollo de flujos subterráneos. Estos podrían ocasionar que el terreno en el que estamos considerando este talud pueda ser un poco más cohesivo y obviamente generar que sean mayores los deslizamientos. Para la identificación de estos problemas en la estabilidad, es importante anticiparnos con las posibles fallas. Este enfoque nos ayuda a observar signos que pueden ser deformaciones, grietas y patrones con agua. Sin embargo, esta metodología, al ser la observación, no suele ser cualitativa y subjetiva a la estabilidad del talud. Y bueno, en el caso de esta falla, pues no siempre resulta ser un deslizamiento catastrófico. Muchas veces pues genera una deformación excesiva y eso puede generar una afectación en la base de la estructura. Esto puede llegar al fallo práctico
y pues no hay algún método convencional aceptado y utilizado para que se pueda medir cuantitativamente la magnitud de esta deformación. En este caso, pues las condiciones de la estabilidad del talud pues están siendo influenciados por los factores inherentes de los materiales, como su naturaleza estratigráfica y niveles de meteorización. Y pues precisamente en la ilustración lo podemos ver, se puede generar un agrietamiento y al ser muy profundo este agrietamiento podemos llegar a una falla práctica. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la fotointerpretación y en el campo pues es importante considerarlo ya que nos permite reconocer y clasificar el deslizamiento en dos aspectos. El primero es detectar un deslizamiento para determinar si han ocurrido o podrían ocurrir movimientos que puedan tener inestabilidad y pues el segundo es identificar y categorizar el deslizamiento que está en curso o podría manifestarse más cerca. Y bueno, hablando acerca de la prevención de fallas, el primero pues es evidente que lo podríamos evitar teniendo la ausencia de estos taludes. Sin embargo, pueden ayudar a prevenirse teniendo un diseño más realista, ya sea calculando o incluso evitando la construcción y pues la intervención en estos terrenos. Y pues actualmente la exploración estándar en la construcción puede ser la más acertada, sin embargo, cuando se atraviesan algunas áreas con riesgo potencial, bueno, pues la exploración pues tiene que ser un poco más extensa. Y bueno, estas situaciones se presentan en dos campos principales, que son terrenos muy blandos o en áreas pantanosas. En este caso, pues la exploración tiene que ser extremadamente detallada y pues debería ser muy poco común. Aquí sería más prudente considerar el establecer niveles graduales de la exploración y así que se adapten a los diferentes lugares. Consideran también el riesgo que este podría conllevar. Bueno, básicamente en grandes cortes que se pueden tener, existe la práctica común que es construir con un talud más inclinado y luego ajustarlo hacia la inclinación final de la excavación. Sin embargo, esta práctica pues debe considerarse inapropiada ya que permanece con una estabilidad precaria durante un periodo de tiempo y pues no son em, estables y pues a lo largo del tiempo pues causa una degradación estructural perjudicial para su futura resistencia. Y pues para corregir las fallas y laderas, en las laderas y en los taludes, hay varios aspectos. El primero pues es evitar la zona de falla. Aquí podríamos incluir la eliminación de los materiales inestables o incluso evitar la construcción de estructuras de apoyo como puede ser puentes, viaductos o áreas geológicamente estables. La siguiente es la reducción de las fuerzas motoras. En este caso, bueno, tenemos dos opciones, que es la eliminación del material y también el subdrenaje, que aquí básicamente reduciríamos la pérdida del agua y al reducir esta, pues el impacto de los empujes hidrostáticos sería menor. Eso ocasionaría que la estabilidad fuera aún mayor para el terreno. Y uno de los más efectivos es el método de excavación. Este método básicamente nos dice que tenemos que excavar, ya sea una excavación mayor o una menor, dependiendo en dónde encontremos el terreno más estable. Y también es aplicable para todo tipo de deslizamientos, siendo especialmente de tipo rotacional y pues en parte este tiene una desventaja, ya que puede ocasionar fallas extensas y incluso radica en el hecho de desechar el material excavado. Em, Como podemos observar aquí, en algunos pues menciona cómo es que algunos de los terrenos tienen el comportamiento ante esta excavación y depende mucho del tipo de terreno. Y bueno, también el abatimiento de taludes, que es un método correctivo y cuando este abatimiento de talud hay una falla existente, es crucial que el talud original en varios aspectos
favorezca generalmente la estabilidad en friccionantes. Y bueno, también podemos aplicar bermas que nos van a ayudar como paredes para el terreno y nos ayudan a hacer uso del mismo material. Y bueno, como último, pues es el método de elusión y este método se aplica para el cruce de formaciones de suelo o roca con pendientes desfavorables. Este método pues contribuye a estabilizarla, sumando que su costo es alto y es una de las principales limitaciones, pero bueno, aumenta considerablemente la estabilidad. Mi nombre es Esperanza Linares Moisés y los hablaré sobre el tema 6.5, que es el de software de aplicación. Existen varios software especializados en el análisis de la estabilidad de taludes en mecánica de suelos. Estos programas permiten evaluar las condiciones de equilibrio de los taludes, calcular factores de seguridad y diseñar medidas de estabilidad. Algunos de los más utilizados incluyen, bueno, en lugar número uno tenemos a GeoStudio, que este es en 2D, ofrece una gran gama de herramientas de análisis numérico para simular condiciones en la superficie del suelo y por debajo de esta, desde pendientes naturales del suelo y rocas hasta sistemas de drenaje o instalaciones de almacenamiento de relaves. Puede utilizarse GeoStudio 2D para modelar las condiciones que necesita para obtener una mejor perspectiva de sus proyectos geotécnicos. Análisis del comportamiento complejo de terreno. Utilice la biblioteca digital integral de los modelos constitutivos para suelos y rocas en todos sus análisis de estabilidad, flujo de agua subterránea y esfuerzo de formación. Un modelo de múltiples análisis explora procesos geotécnicos complejos mediante una serie de análisis, geometrías y dimensiones en un solo archivo de proyecto. Características. Analiza la estabilidad de taludes mediante métodos de equilibrio como Bishop, Jambu y Spencer. Algunas de sus aplicaciones evalúan los taludes naturales, cortes, presas de tierra y rellenos. Las ventajas de este programa es la interfaz intuitiva, integración de los módulos de Sleep para flujo de agua. Número 2 sería Plaxis. Con Plaxis 2D o Plaxis 3D se puede modelar y analizar proyectos de geoingeniería con equilibrio límite. Estas potentes aplicaciones de software para el análisis de estabilidad de taludes, de equilibrio límite y el análisis de elementos finitos de la filtración de aguas subterráneas proporcionan un análisis rápido e integral para diversas condiciones. Analiza la estabilidad de taludes. Crea modelos de estabilidad de taludes, de equilibrio límite 2D y 3D, de taludes de suelos y rocas. Aprovecha el conjunto complejo de métodos de búsqueda y más de 15 métodos de análisis. Utiliza el análisis multiplano, por sus siglas en inglés, para mejorar el análisis espacial de estabilidad de taludes. Las características: software basado en elementos finitos para modelar problemas geotécnicos. Sus aplicaciones: análisis de estabilidad en taludes, considerando condiciones más complejas como deformaciones y efectos de agua subterránea. Sus ventajas son que permite un análisis avanzado considerando no linealidad y comportamiento plástico del suelo. En el lugar número 3 tenemos Slide. Es el software de análisis de estabilidad de taludes en 2D que permite métodos de equilibrio límite para el cálculo de estabilidad. Su ámbito de aplicación en minería y obra civil es muy variado, permitiendo evaluar un gran número de problemáticas geotécnicas
tales como la estabilidad de terraplenes, presas, taludes en excavaciones mineras o en edificaciones, efectos de cargas externas, sísmicas, eficiencia de elementos de refuerzo, etcétera. Incluye análisis de agua subterránea por elementos finitos, un estado estacionario e integra capacidades de análisis de sensibilidad probabilísticos y análisis retrospectivos. El programa SLIDE ha ido creciendo de manera continua al mismo ritmo que se expandía la capacidad de análisis geotécnico por el ordenador en los últimos años. Este continuo esfuerzo en investigación, actualización y la solvencia que proporciona su trayectoria lo convierten en un software de referencia. Prueba de ello es el hecho de ser uno de los programas más reconocidos y utilizados que existe en el mercado. Características: programa de equilibrio límite de Raytheon para estabilidad de taludes, aplicaciones, taludes naturales, cortes en roca y suelo y diseño de muros de contención. Las ventajas de este software: soportan para análisis y estabilidad de modelado 3D en la versión Slide 3. Como conclusión tenemos la estabilidad de taludes es un aspecto crítico en la ingeniería geotécnica, ya que su falla puede generar graves consecuencias económicas, sociales y ambientales. Este análisis busca garantizar que los taludes naturales y artificiales mantengan su equilibrio frente a las fuerzas gravitatorias y a las condiciones externas como la presencia de agua, las cargas aplicadas y los eventos sísmicos. El diseño y evaluación de taludes requiere un enfoque integral que considere las propiedades mecánicas del suelo, las condiciones geológicas, los factores ambientales y el uso de tecnologías avanzadas de modelado.